Las Metamorfosis, libro 3. Resumen. Vamos a ello. Cadmo, versos 1 a 137. El libro comienza con Cadmo, hijo de Agenor, quien busca a su hermana Europa, raptada por Júpiter. Tras fracasar en su búsqueda, consulta el oráculo de Febo, Apolo, que le ordena seguir a una vaca y fundar una ciudad donde ésta se detenga, Tebas. Sus hombres, enviados a buscar agua, son atacados por una serpiente en una cueva. Cadmo mata a la serpiente, hija de Marte, y, por orden de Minerva, siembra sus dientes en la tierra. De los dientes brotan guerreros armados que se matan entre sí, dejando solo 5 sobrevivientes, los Espartoi, quienes ayudan a Cadmo a fundar Tebas. Júpiter y Semele, versos 138 a 315. Júpiter, amante de Semele, hija de Cadmo, la deja embarazada. Juno, celosa, se disfraza de anciana y engaña a Semele para que pida ver a Júpiter en su forma divina. Júpiter, obligado por un juramento, aparece con todo su poder, y Semele muere incinerada por su gloria. Júpiter salva al hijo que lleva en su vientre, Baco, Dionisio, cosiéndolo en su muslo hasta su nacimiento. No hay metamorfosis aquí, pero este episodio establece el origen de Baco. Tiresias, versos 316 a 350. Júpiter y Juno discuten sobre si hombres o mujeres disfrutan más del amor. Para resolverlo, consultan a Tiresias, quien había sido hombre y mujer. Tiresias, originalmente hombre, golpeó a 2 serpientes apareándose y se transformó en mujer. 7 años después, al repetir el acto, volvió a ser hombre. Tiresias afirma que las mujeres disfrutan más, y Juno, furiosa, lo ciega. Júpiter, en compensación, le otorga el don de la profecía. Eco y Narciso, versos 351 a 510. Eco, una ninfa parlanchina, es castigada por Juno a repetir solo lo que otros dicen. Se enamora de Narciso, un joven hermoso que rechaza a todos sus pretendientes. Eco lo sigue, pero él la desprecia. Desesperada, Eco se consume hasta que solo queda su voz. Más tarde, Narciso ve su reflejo en un estanque y se enamora de sí mismo. Incapaz de alcanzar su imagen, muere de deseo y se transforma en la flor que lleva su nombre, el narciso. Penteo y las bacantes, versos 511 a 733. Penteo, rey de Tebas e hijo de Equión, uno de los Espartoi, rechaza el culto a Baco, su primo, y lo considera un falso dios. Tiresias profetiza su caída. Las bacantes, devotas de Baco, celebran su culto con frenesí. Penteo, furioso, ordena capturar a un seguidor, a Coetes, quien narra cómo fue marinero tirreno. Sus compañeros intentaron secuestrar a Baco, disfrazado de niño, pero éste reveló su divinidad. Transformó a los marineros en delfines, mientras a Coetes, respetuoso, se salvó y se convirtió en devoto. Penteo, incrédulo, lo encarcela, pero el libro termina con las bacantes liberándose milagrosamente, preludiando la venganza de Baco en el libro 4. Conclusiones. El libro 3, con 733 versos, presenta 3 metamorfosis explícitas, todas vinculadas a emociones intensas o faltas contra los dioses. La narrativa avanza desde la fundación de Tebas hasta el conflicto entre Penteo y Baco, conectado con el libro 4. Ovidio entrelaza los mitos con fluidez, usando transformaciones para ilustrar lecciones morales y divinas. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los invito a que se suscriban al canal y le den a la campanita, así YouTube los notifica la próxima vez que subo un video, que será el libro 4 de esta obra, Las Metamorfosis de Ovidio. Hasta la próxima.